Buenas gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez voy a hablar de Fumetsu no Anata e de Yoshitoki Oima. Esta es su segunda obra, la que empezó a hacer me parece después de Koe no Katachi. Tiene otro manga más pero no es muy conocido. Sus dos obras más conocidas son Silent Voice y esta, que tiene 13 tomos, está en continuación todavía. Se publica en España por Milky Way con el título de To Your Eternity y en Argentina todavía no está. Además que tiene una adaptación a anime en camino, así que es el tiempo ideal para que llegue a nuestro país. Yo leí 3 tomos, por regla general leo los primeros 3 tomos antes de opinar de una obra, pero si me gusta mucho y puede que llegue a Argentina en formato físico, entonces no leo más de 3 tomos, me quedo ahí. Entonces, si sé que es muy buena, que me gustó, sigo comprando cuando llegue y no me spoileo toda la obra. Si sé que no va a llegar, que es imposible, o que si llega no lo voy a comprar, entonces sigo leyendo por scans, no tengo problema, pero como me gustó mucho, paré a los 3 tomos y estoy esperando a ver si llega o a ver el anime. Pero bueno, vamos a hablar de la obra en sí. Para empezar, el arte mejora muchísimo de lo que es Koe no Katachi. Si bien a mí me gusta cómo está dibujada, el arte, el diseño del personaje de ese manga, la verdad que las caras, las expresiones, todo es bastante crudo, bastante rústico, que de alguna forma aporta a la obra porque lo hace como más cruda, como más tosca, como más casi realista o sobreexagerada en algún punto. Y en esta obra el arte de la mangaka mejora muchísimo, la verdad que es una diferencia casi abismal, sobre todo en el diseño de las caras, porque son personajes con diseños medio moe, pero con expresiones muy afables, mejores logradas que en el manga anterior. Así que de movida el arte mejoró muchísimo y en mi opinión es muy buena. Ahora yendo a lo que es la historia sin hacer spoilers, eso lo voy a hablar en la segunda mitad del video. La historia se trata de Fuji, que es como una especie de ente. Fuji significa inmortal, es un ente que cae en la Tierra que tiene la misión de recopilar información. Es como una especie de masa orgánica que lo que hace es imitar lo que hay a su alrededor y va recopilando información del mundo a su alrededor. Es interesante porque este personaje crece desde la nada y se mueve desde la inocencia, porque no es un personaje humano, sino que tiene forma humana. Esto pasa en el primer capítulo. Primero toma la forma de un microbio, después de una piedra, después de un lobo y después de un humano, que es la forma más habitual que tiene. Y bueno, se trata de las aventuras de este ser por todo este mundo que crea Yoshitoki Oima, que es medio tribal, medio medieval, y cómo se mueve a través de la inocencia. Porque es un ser que no hereda los valores ni ningún tipo de cultura, sino que se mueve a través de la inocencia, y por eso la historia me parece que hereda esto de Koe no Katachi de ser una serie que se mueve por las emociones. No es un argumento tanto de historias complejas ni de personajes complejos, sino que se trata de valores y emociones. Sobre todo se trata mucho de la empatía, de la falta de empatía, de la contraposición de emociones y de valores que tienen ciertas sociedades o ciertos humanos, y también trata de mostrarte las miserias de la humanidad desde algún punto de vista. Por eso desde ese sentido, al menos a mí me atrapó muchísimo, porque me gustan este tipo de historias tan atrapantes, tan interesantes, porque va descubriendo el mundo. Esto depende mucho de la imaginación del mangaka, ¿no? A ver cuánto puede durar sin que se sature las aventuras de Fuji por este mundo, que va descubriendo personas, humanos, y va tratando de absorber conocimiento de ellos, y obviamente tiene un fin mayor, tiene como un objetivo, y la historia se va encaminando a eso. Según lo que puedo leer de los comentarios de la gente que va al día, la historia medio que se estanca más adelante, y bueno, es probable que tenga algún tipo de bajón porque, como digo, depende mucho de la imaginación del mangaka, cómo se sostiene el nivel de interés a lo largo de las aventuras, que es bastante complejo crear todo un mundo. El mundo de esta historia es muy interesante porque no te muestra los límites ni te dice si hay magia, si no hay, si hay seres sobrenaturales o si no hay. Te deja ahí el incógnito. Hay varios elementos dispersos, pero no hay límites, entonces no hay limitaciones en lo que se puede hacer o no hacer en las rutas que vienen venideras. Eso está bueno porque la historia no está limitada y te da una intriga de querer saber qué es lo que va a pasar, a dónde va a ir el personaje, qué es lo que puede aprender. Entonces hacer una aventura de mundo abierto es muy atrapante. Como dije, es una historia que se nutre a través de las emociones de los personajes que aparecen en el arco actual, porque los personajes son pasatistas. Al ser Fuji un personaje inmortal, los arcos van avanzando y obviamente las personas pasan a través de él, son como mucho más efímeras, y él es como un ente, como un heraldo que va visitando, y él va viendo los sucesos de la humanidad y al mismo tiempo se va involucrando. Realmente es una historia que empieza excelentemente bien, por lo menos los primeros 3 tomos que leí son excelentes, no vi nada malo, la historia me atrapó un montón
Y es una montaña rusa de emociones, porque hay personajes muy cálidos y, como digo, Yoshitoki Oima maneja muy bien esto de las emociones, de transmitir mediante las emociones, y eso es lo que lo hace una historia muy cálida, muy interesante y muy atrapante, de aventura, pero también tiene momentos de acción tremendo, ¿eh? No son los más frecuentes, son pocos los clímax de acción, pero cuando los hay, la rompe terriblemente. Son muy buenos los momentos, las secuencias de acción. Fuji se puede transformar en humano o en lobo, y cuando se transforma en lobo es excelente, es un personaje súper divertido que además mantiene esta esencia humana dentro de lo que es su forma de lobo, lo que lo hace un personaje muy inocente, muy divertido, muy carismático, sobre todo con personajes que tienen su misma madurez mental, porque él, al ser una especie de ser que va recopilando conocimiento, por más que tenga el cuerpo de un adulto, que es el cuerpo que tomó, sigue teniendo una mente de niño, entonces su interacción con los otros niños que aparecen en la historia es muy orgánica, muy divertida y muy cálida. Eso es lo que puedo decir de la obra sin decir spoilers. Para los que ya leyeron, ahora en la segunda parte voy a hablar full spoiler de lo que me parecieron por lo menos los primeros 2 o 3 arcos argumentales que están en los primeros 3 tomos. Ahora sí, hablando desatadamente, la historia me gustó un montón. Tenemos por lo menos 2 o 3 arcos, que son el primero de Fuji tomando el cuerpo del chico de pelo blanco que muere, después está el arco de March y después está el arco de Gugu, que es hasta donde yo llegué en el tomo 3. El arco de March me parece excelente, como digo, la historia se mueve a través de las emociones. En este arco te conmueve un montón porque te muestra cómo es una parodia de las culturas antiguas o de las culturas orientales que sacrificaban menores por rituales antiguos. En este caso, esta aldea que daba sacrificios para el dios oso, y justamente March era uno de esos sacrificios, pero que no quería morir, que tenía un sueño muy efímero como es el ser una madre, y trata de escaparse con Fuji. Y bueno, los que vemos la historia sabemos que termina muerta, que le dan unos flechazos y termina muriendo, y termina siendo como una especie de fantasma que luego es absorbida por Fuji y también toma esta forma. Es un poco tétrico porque al final, cuando habla con Gugu, en un momento le dice que solamente absorbe a las personas que van muriendo. Entonces él se da cuenta que absorbe a la gente que muere y se siente un poco triste. Y su muerte es conmovedora, la verdad que te parte al medio, porque al ser una niña está muy bien caracterizada, que no se da cuenta de todas las cosas malas que le van pasando. Por ejemplo, el ser secuestrada, el ser parte del ritual, el no tener una familia que la respalde. Todo eso es muy triste, pero el personaje de March nunca se da cuenta de eso. Siempre está totalmente alegre hasta que muere. Y es un momento muy emocionante, devastador en la historia, tanto para Fuji como para la otra chica que hacía de su hermana mayor. Y bueno, ese momento realmente es muy emocional, muy triste, y al mismo tiempo la autora te lo refleja de una forma que sí o sí te llega. Después tenemos la historia de Gugu, que es este chico que fue abandonado por su hermano, que termina salvando a una nena que le gustaba, y le cae este árbol en la cara y se convierte en una especie de monstruo que trabaja en una licorería. Y bueno, después conoce a Fuji, Fuji se muda a la tienda y esta chica se interesa por Fuji porque, a pesar de que es como una especie de humanoide, nadie se da cuenta y tiene una cara como atractiva para ella, y Gugu se termina enojando, se termina yendo de la licorería y toda su vida empieza a caer en picada porque nadie lo reconoce, todo el mundo lo detesta por esa cara deforme que le quedó como una cicatriz por haber salvado a la chica. Y encima de todo, en un momento la chica le dice que tiene una herida en el brazo y detesta a la persona que la empujó en un momento como si fuera alguna venganza, y en realidad fue Gugu el que la empujó para salvarla de ese árbol que caía por el acantilado. Pero bueno, incluso en ese momento como que la vida le dio la espalda, y en un momento él se encuentra con su hermano y él le deja el anillo que le dio Rin, que es supuestamente un anillo muy valioso. Y después, cuando se reconcilia con todos, dice lo que para mí es una frase muy importante en la historia, que es: ya no me preocupan mis circunstancias personales, y decide volver a la licorería porque se dio cuenta que ese era el lugar que había encontrado Rin para escapar de su familia, que la atosigaba, que tenía sirvientes, que no la dejaban estar sola, que siempre estaban sirviendo al lado de ella, y ella se sentía obviamente sofocada, sin libertad. Claro, al lado de Gugu es una chica que se queja de Jenna, porque Gugu no tenía dónde vivir, lo abandonaron, no tenía dónde trabajar, se llevaron la plata que él había ahorrado trabajando y le costaba muchísimo, era rechazado por todo el mundo por su cara tan deforme. Entonces, claro, al lado de Gugu es una hipócrita, pero en realidad desde los dos puntos de vista de los dos, los valores se justifican muchísimo. Entonces, bueno, me gustó también esa parte. Y también cuando la chica repite esta frase y vuelve con sus padres,
para que no haya problemas en la licorería ni con Gugu y puedan volver a verse sin causar problemas mayores. En un momento la historia se vuelve como un uy, por favor, que este personaje no se muera, porque ya con la sorpresa de la muerte de March, como que la historia te da una pauta y un patrón de que en algún momento algún personaje va a morir y lo va a absorber Fuji. Entonces, cuando estaba Gugu llorando en la carpa y parecía que se moría, fue como uy, qué susto. Fue como un susto tremendo porque es tan cariñoso, es tan carismático el personaje, incluso con esa máscara puesta, que lo hace todavía más gracioso. Entonces pensar que se va a morir es terrible. No querés que se muera él, ni que se muera Rin, ni que muera nadie. Y al mismo tiempo Fuji, por más que se puede curar, llegado el momento, como que no se quiere curar, como que quiere absorber también la experiencia de curarse, de sentir el dolor, entonces automáticamente no se cura. Y bueno, esta historia está llena de elementos muy interesantes, como digo. Cuando Fuji se transforma en un oso gigante, también que es una especie de oso medio fantasmagórico, medio monstruoso, está buenísimo también. Como dije en la primera parte, la historia realmente es una montaña rusa que va desde lo increíblemente sentimental y emocional, que te puede hacer emocionar hasta las lágrimas, hasta peleas súper dinámicas como Fuji transformándose en oso o en lobo gigante, lo que lo hace al mismo tiempo una historia muy variada, con muchos climas muy interesantes, con una aventura y un mundo muy atrapante también, que es lo que lo hace tan diferente a otro tipo de historias que haya leído yo hasta ahora, y no se limita a ningún esquema de manga japonés, sino que parece bastante original. No encuentro muchas similitudes, quizás Emanon es como una especie de paralelo, pero bastante lejano porque tiene otra impronta. O por ahí Made in Abyss tiene algo también de eso, pero hasta ahí nomás porque son también conceptos diferentes. Quizá lo del lado de la aventura es lo más parecido que puedo encontrar. Me gustó muchísimo los 3 arcos, también sufrí un montón porque son re tristes las historias. Las primeras 2 vemos el patrón de March y el patrón de Gugu, que son 2 chicos que viven en situación de pobreza y que se replica y que puede ser un paralelo tranquilamente de la situación de 2 chicos del mundo real. Por eso me parece que es una historia que también te llega muchísimo, que también en algún momento medio que recurre al golpe bajo de, bueno, sí, si no sentís lástima por esto, la verdad que estás muerto por dentro, pero realmente te lo cuenta de una forma muy conmovedora. Así que como dije, me parece que es un manga excelente, excelentemente recomendado. Por lo que leí, al menos mi opinión hasta este momento es que es excelente, que es una obra muy buena, que no tiene nada que envidiarle a Koe no Katachi, que si bien es excelente también y está consagrada, esta obra me parece que tiene muchísimo potencial y ojalá que llegue a Argentina en el corto o mediano plazo, porque me gustó muchísimo y quiero ver cómo sigue. Quiero comprarla, quiero tenerla en físico y poder leerla como Dios manda. Así que bueno, esto fue todo por este video. Coméntenme, los estoy leyendo en comentarios. Si te gustó el video, con un like y suscribiéndote me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Adiós.